Elías, un pescador experimentado con décadas de experiencia en el mar, pensó que lo había visto todo. Pero durante un reciente viaje de pesca, se topó con una isla desconocida que no figuraba en ninguno de sus mapas. Sintiendo una mezcla de emoción y temor, decidió explorar. Momentos después de pisar la costa, su rostro perdió el color. Con manos temblorosas, cogió su teléfono. Su llamada no llegó. Revisó su teléfono y se dio cuenta de que no había señal en la isla. ¿Qué iba a hacer ahora? Tenía dos opciones: irse ahora mismo y alejarse lo más posible de esta isla, o quedarse e intentar descubrir qué pasó aquí. Normalmente, Elías habría elegido la primera opción. Sin embargo, ese día en particular, se sentía bastante aventurero. Decidió echar un vistazo alrededor de la costa, pero no adentrarse aún más en la isla. Sería mejor quedarse cerca de su barco, en caso de que necesitara partir rápidamente. Verás, lo que encontró en la isla fue algo que lo aterrorizó. No se parecía a nada que hubiera visto antes, solo en las películas, pero eso no contaba, por supuesto. Fue algo que le dijo: es peligroso quedarse aquí. Pero Elías había estado buscando una aventura, y aquí estaba. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que tal vez no estuviera solo allí. Sin embargo, eso no fue lo que más le molestó. Mientras exploraba lentamente la costa, atento a cualquier cosa o persona, no pudo evitar preguntarse cómo nunca antes se había topado con esta isla. Había navegado por esta zona innumerables veces, pero nunca se había dado cuenta. De repente, sintió que algo crujía bajo su pie. Al principio pensó que probablemente era solo una ramita o algo así, pero cuando vio lo que realmente era, quiso gritar. No lo podía creer, pero acababa de pisar un hueso. No podía decir si era humano o si pertenecía a un animal, pero definitivamente era un hueso. Esto es todo. Me voy de este lugar, se dijo. Pero mientras caminaba de regreso al barco, se dio cuenta de que probablemente se quedaría aquí un poco más de lo que había pensado al principio. El cielo se había oscurecido y el fuerte viento hacía olas en la superficie del océano. Se avecinaba una tormenta. El barco de Elías ya no estaba en las mejores condiciones y no estaba seguro de si duraría todo el viaje de regreso a casa con este clima. No le gustaba la idea de quedarse mucho más tiempo en la isla, pero prefería eso a naufragar en medio del océano sin otra forma de regresar a casa. Era un buen nadador, pero no podría llegar a casa desde aquí sin tomar un descanso. Entonces, tomó la decisión. Él se quedaba. Mientras la lluvia comenzaba a caer lentamente del cielo, se dio cuenta de que necesitaba ir al bosque. Aquí en la playa no había ningún lugar donde encontrar refugio, y por lo que parecía, la lluvia pronto caería a cántaros. Suspiró, pensando: ¿por qué tuve que meterme en este lío? Quería una aventura. Bueno, aquí estaba, mientras se acercaba al borde del bosque. No sabía qué o quién podría estar escondido allí, pero definitivamente era peligroso. Su descubrimiento en la playa se lo dijo. Elías se alegró de haber traído su cuchillo consigo. Le hizo sentirse un poco más seguro sabiendo que podía protegerse si fuera necesario. Respiró hondo y se adentró en el bosque, con la esperanza de salir vivo de allí. Deambuló buscando un lugar donde esconderse, y no pudo evitar sorprenderse por toda la belleza que lo rodeaba. A donde quiera que mirara, veía hermosas plantas y flores que casi le hicieron olvidar lo que había visto en la playa minutos antes. Continuó su viaje adentrándose más en el bosque hasta que finalmente divisó un lugar donde podía esconderse de la lluvia. Sin embargo, no estaba tan feliz de haber encontrado este refugio como cabría esperar. Era una cabaña hecha por el hombre construida con hojas y ramas rotas. Se quedó paralizado, sopesando sus opciones y pensando si debería acercarse a esta cabaña o no. ¿Y si quien la había hecho estuviera escondido en algún lugar cercano? ¿Y si aparecían mientras él estaba dentro? Y la pregunta que se repetía en su cabeza: ¿y si esto lo había hecho la misma persona que había dejado esas cosas horrendas que encontró en la playa? Elías podría haberse quedado allí una hora más, pensando en lo que debía hacer, pero en ese momento estaba lloviendo muy fuerte. Entonces, decidió simplemente hacerlo. Corrió hacia la cabaña y se sentó debajo. Esperaba que la tormenta pasara pronto y pudiera regresar a casa. Mientras esperaba que pasara la tormenta, siguió mirando a su alrededor, temiendo que alguien se le acercara sigilosamente y lo atacara. La lluvia era ensordecedora, y si alguien se le acercaba, definitivamente no podría oírlo. Nunca debería haber ignorado esas advertencias que encontró en la playa. Verás, las cosas que había visto eran extrañas esculturas con mensajes. Decían cosas como: vete, no te acerques, vete. Y el más aterrador de todos: quédate aquí y arriesga tu vida. Todos estos mensajes estaban pintados de rojo. A Elías le había parecido sangre. Cuanto más pensaba en ello, más paranoico se volvía. Quienquiera que hubiera hecho esas señales probablemente no tendría miedo de atacarlo. Y sintió que lo estaban observando todo el tiempo. No fue un sentimiento cómodo.
Sí, había sido su propia decisión ignorar las señales y quedarse en la isla. Pero él solo quería ver la playa. Nunca planeó adentrarse tan profundamente en el bosque. Y ahora estaba atrapado aquí, esperando que pasara la lluvia. Se sentía como una presa fácil. Por suerte, pronto dejó de llover y el cielo se despejó. El sol brillaba a través de los árboles y el canto de los pájaros llenaba el aire. Inmediatamente, todo se sintió menos serio y aterrador. Sin embargo, fue entonces cuando Elías escuchó algo que hizo que se le helara la sangre en las venas: pasos. Sus pies comenzaron a moverse antes de que terminara el pensamiento en su cabeza. Huyó del sonido lo más rápido que pudo. No quería que esta persona, o estas personas, lo vieran. Porque, sinceramente, no sabía si sobreviviría a eso. Sus señales habían sido muy claras. Corrió y corrió hasta quedarse sin aliento. Finalmente se detuvo y apoyó las manos en las rodillas, llenando sus pulmones de aire nuevamente. Se quedó allí por un minuto, asegurándose de que quienquiera que había escuchado no lo hubiera seguido hasta allí, y cuando no escuchó nada más excepto su propia respiración, finalmente pudo relajarse un poco. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba ni de dónde había venido, lo que también significaba que no tenía idea de cómo regresar a la playa. Estaba perdido. Elías entendió que estaba en problemas. Trató de calmarse y pensar en un plan. Seguramente tenía que haber una manera de salir de aquí. Vale, no es gran cosa. Esto está bien. Si simplemente camino en línea recta, tendré que llegar al borde del bosque en algún momento, ¿verdad?, dijo. Decidió que eso era exactamente lo que haría. Y una vez que saliera del bosque, lo que con suerte no tomaría mucho tiempo, iría a buscar su bote y abandonaría esta isla sin intención de regresar nunca a ella. Intentó mantener una actitud positiva, pero le resultó difícil. Esta no era la primera vez que estaba en una isla deshabitada y conocía bastante bien los bosques tropicales de esta zona. Sin embargo, era la primera vez que se perdía en un bosque temiendo por su propia vida. Bueno, para todo hay una primera vez, se dijo a sí mismo, tratando de aligerar su propio humor. Elías se quedó allí, desesperado, mientras miraba a su alrededor, tratando de determinar en qué dirección ir. Sin embargo, todo le parecía igual y no tenía la menor idea de cuál era el mejor camino a seguir. Simplemente comenzó a caminar en una dirección aleatoria y decidió seguir adelante. Al final, por supuesto, encontraría la salida. Pero en este momento fue donde cometió un error crucial. Había estado muy cerca de la playa donde había dejado su bote, pero decidió tomar la dirección equivocada, lo que solo lo llevaría a adentrarse más en el bosque. Por supuesto, él no tenía idea de esto, y probablemente nunca se daría cuenta de que había estado tan cerca de encontrar su barco en primer lugar. Irónicamente, se sintió decidido a salir mientras se dirigía directamente hacia la cosa, o debería decir, el alguien, que estaba tratando de evitar. Caminó en línea recta lo mejor que pudo, pero ocasionalmente su camino era bloqueado por un árbol enorme o un lago. Sin embargo, simplemente rodeó el obstáculo y continuó por el otro lado.